2. Consagración de un Estado social de derecho. Nuevo sistema de pensiones y no más AFP. Proponemos la creación de un sistema sin AFP que permita aumentar las pensiones de los actuales y futuros jubilados y que materialice el derecho a la seguridad social. Un sistema moderno, tripartito, solidario, público y suficiente con estándares internacionales, que sea sustentable en el tiempo. Las reformas de pensiones son complejas técnica y políticamente, razón por la cual se requiere un camino sin atajos. Es importante iniciar cuanto antes un diálogo social amplio y una discusión técnica transversal para afinar el diseño de una futura reforma, que permita darle legitimidad y sostenibilidad en el tiempo. Por esta razón, la propuesta debe estar abierta a modificaciones y mejoras en los instrumentos, siempre en el marco de hacer cumplir los principios y objetivos de un sistema de seguridad social. No interferiremos en la propiedad de los fondos ahorrados hasta la fecha en el sistema de capitalización individual. Por eso, nuestra propuesta se divide en dos fases: la transición hacia el cambio del sistema y el sistema en régimen, una vez que esté completamente vigente. Nuevo sistema en régimen. El nuevo sistema en régimen estará compuesto de tres pilares. 1. Pilar no contributivo. Se establecerá de manera gradual una pensión básica universal, PBU, de 250.000 pesos mensuales para toda la población de 65 y más años. Será una pensión mínima garantizada por el Estado, independiente de tener o no cotizaciones sociales. Se irá ajustando para cubrir los criterios de suficiencia y dignidad. Siguiendo la experiencia de Nueva Zelanda con el New Zealand Superannuation Fund, NZSF, y considerando el envejecimiento de la población, sabemos que el costo de la PBU irá aumentando progresivamente. Para asegurar su sustentabilidad en el largo plazo, se propone crear un fondo de reserva, construido sobre el actual Fondo de Reserva de Pensiones, FRP. 2. Pilar contributivo. A la PBU se suman los beneficios que dependen de la contribución durante la vida laboral activa. Estas contribuciones sociales de las personas irán a un nuevo sistema de cuentas de registro individual previsional, administrado por un órgano público autónomo y técnicamente idóneo. Además de los aportes individuales, se considerará el trabajo de cuidado no remunerado y se subsidiarán los periodos de desempleo, con tablas unisex para cada generación. Esto beneficiaría en particular a las mujeres, quienes hoy en día hacen la mayor parte de las tareas de cuidados y cuyas pensiones, por su expectativa de vida, aunque hayan contribuido lo mismo, en el actual sistema son menores. Se propone un aumento del 6% de la cotización, a cargo del empleador. Por lo tanto, la contribución total será el 18%. El aumento será gradual, para mitigar los impactos en el mercado laboral. En el caso de los trabajadores y trabajadoras independientes, cotizarán el aporte que corresponde solo al trabajador. En ambos casos, se propone avanzar progresivamente en eliminar el tope imponible. Recordar que la comisión de la AFP es de un 0,5% a 1,5%. Y además, el seguro de invalidez y sobrevivencia, SIS, es de 1,85% pagado por el empleador. Los aportes de cada persona se registran en cuentas previsionales individuales y se acumulan en el tiempo, aumentando por la rentabilidad colectiva, la cual depende del sistema en su conjunto. Se suman en estas cuentas los subsidios por periodos de desempleo e inactividad por cuidado no remunerado. La rentabilidad tiene un componente de capitalización colectiva que proviene del ahorro financiero, 2/3, y un componente que depende del crecimiento de la productividad del trabajo, 1/3. Así, una vez llegada la edad de jubilación, cada persona tendrá derecho a una pensión que dependerá de lo acumulado en esas cuentas previsionales. A diferencia de las AFP, el sistema garantizará siempre una pensión que parte desde un piso de rentabilidad, evitando de esta forma que los riesgos del mercado financiero impacten negativamente en las pensiones, lo que disminuye la incertidumbre.
Es importante notar que el ahorro que hoy se genera en el sistema no disminuirá, ya que 2/3 de lo cotizado se ahorra. Los beneficios de este pilar no disminuyen ni se acaban en el tiempo, y para superar la discriminación que supone la mayor expectativa de vida de las mujeres, utilizan una expectativa de vida igual para hombres y mujeres. Así, una persona con las mismas características e historia previsional tendrá en todos los casos mejores pensiones en el nuevo sistema. 3. Pilar de ahorro voluntario. Para las personas que quieran y puedan ahorrar para la vejez, al momento de pensionarse estos ahorros se suman como un complemento a la futura pensión otorgada por los primeros pilares. Transición al nuevo sistema de pensiones. Se respeta completamente la propiedad sobre los ahorros acumulados en las cuentas de capitalización individual. Las pensiones de las personas ya jubiladas, por retiro programado o por renta vitalicia, recibirán una pensión contributiva complementaria a la actual. A las personas que aún no se han jubilado, están afiliadas al sistema de AFP y tienen fondos en sus cuentas de capitalización individual en las AFP, se les permite el traspaso voluntario de sus fondos al nuevo sistema público. Como todas las personas empezaremos a contribuir en el nuevo sistema, quienes decidan no traspasar sus ahorros acumulados recibirán al jubilarse lo correspondiente a la pensión de su cuenta de capitalización individual administrada por las AFP, así como la pensión correspondiente al flujo de nuevas contribuciones en el nuevo sistema. Las personas que decidan voluntariamente transferir sus recursos al nuevo sistema recibirán su pensión completa de este. En el cálculo de su nueva pensión se considerará todo lo contribuido en su historia previsional, incluido lo ya acumulado en sus cuentas individuales, que además se calculará con las reglas y parámetros del nuevo sistema, es decir, rentabilidad colectiva, tablas unisex y subsidios al desempleo y al trabajo de cuidados no remunerado. Las personas que no tengan fondos en el sistema de AFP entran automáticamente al nuevo sistema. Administración del nuevo sistema. Las contribuciones previsionales actualmente se acumulan en un fondo de pensiones que es administrado por las AFP. Además, el Instituto de Previsión Social administra el Sistema de Pensiones Solidarias, SPS, y el Sistema Antiguo. Proponemos crear un órgano público autónomo, técnico, paritario y con representación incidente de las y los trabajadores que invierta gradualmente esos recursos con reglas de inversión justas y sostenibles. El objetivo de este órgano es administrar el pilar no contributivo y el pilar contributivo. El ahorro voluntario podrá ser administrado por instituciones privadas reguladas a elección del cotizante. Respecto de la participación en la dirección del sistema, proponemos que en los directorios de las empresas en donde sean invertidos los recursos del nuevo sistema de pensiones haya representantes de afiliadas y afiliados que sean elegidos de manera democrática. Será el complemento a la participación directa que tendrán representantes de afiliadas y afiliados como integrantes del Consejo Administrador del sistema. Un sistema universal de salud, junto con mejorar la gestión para hacernos cargo de la crisis sanitaria, comenzaremos un proceso de cambio que nos permita tener un sistema universal de salud en el mediano plazo, que instaure a la salud como derecho en el país. Este proceso estará constituido por 11 líneas de acción. 1. Generar condiciones de vida que nos protejan. Las personas deben tener derecho a vivir en un entorno que no las enferme. Buscaremos mejorar la salud de la población con medidas desde otros sectores, relacionadas con las determinantes sociales de la salud. Chile libre de humo. Cumpliremos con las principales medidas del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud e implementaremos el etiquetado genérico de tabaco. Reorientaremos la relación de las personas con el alcohol, restringiendo su publicidad y disminuyendo la densidad de los puntos de venta de alcohol. Tendremos un plan de alimentación saludable que limite la publicidad de alimentos ultraprocesados y dañinos para la salud,
amplíe las zonas reguladas para venta de productos saludables y fomente el consumo de frutas y verduras. Una sociedad activa. Concretaremos medidas que potencien actividades físicas socialmente aceptadas, que sean parte de las rutinas de las comunidades y potenciaremos la movilidad urbana activa, caminata, bicicleta, etc. Ver más detalles en el capítulo Deportes. Salud en todas las políticas. Generaremos un plan de acción intersectorial a nivel local, basado en la atención primaria, que permite realizar promoción de salud y prevención de las enfermedades desde acciones desde todos los sectores. Junto a esto, crearemos una coordinación interministerial que permita crear estrategias nacionales de cuidado de la salud poblacional. La prevención y el cuidado de una buena nutrición es fundamental para la salud de la población. Por esta razón, avanzaremos en modernizar los incentivos económicos para la buena nutrición y cambiar patrones de consumo en cuanto a tabaco, bebidas alcohólicas y analcohólicas, además de alimentos ultraprocesados. 2. Fondo Universal de Salud. Protección financiera y acceso según necesidad. Generaremos un Fondo Universal de Salud, FUS, que actuará como un administrador único de los recursos, a través de la universalización de la cobertura del FONASA a todas las personas que residan en el país. El FUS recaudará y administrará las cotizaciones de las y los trabajadores junto a los aportes del Estado. Con ello, terminaremos con el negocio de las ISAPRE, las cuales se transformarán en seguros complementarios voluntarios, lo que nos permitirá una administración más eficiente y que asegure equidad. Para lograr este objetivo, iniciaremos un proceso de aumento del gasto público en salud de manera progresiva hasta llegar al promedio de la OCDE, buscando reducir el gasto del bolsillo de las personas y la importancia de las cotizaciones en el financiamiento. Reformaremos la institucionalidad del FUS para dotarla de la administración y estructura organizacional con alta capacidad técnica, que enfoque su actuar en el uso eficiente de los recursos y en potenciar el desarrollo de la red pública de salud. Para una mejor eficiencia de recursos, se centralizarán las compras públicas en salud. Crearemos un plan amplio de beneficios denominado Régimen General de Cobertura en Salud, administrado por el FUS. Durante el periodo, este plan asegurará copago cero en prestaciones y medicamentos en la red pública, además de un tope máximo de gasto anual en salud para la población. Crearemos una agencia autónoma para evaluación de tecnología sanitaria, ETESA, que permita definir la cobertura del régimen general de garantías en base a costo, efectividad y criterios sociales. Regularemos el sector privado de salud a través de la prohibición efectiva de la integración vertical entre clínicas y aseguradoras privadas, y con el fin de proteger los derechos de las personas y controlar el abuso, estableceremos una fuerte regulación de los seguros complementarios de salud. 3. Servicio Nacional de Salud. Atención oportuna y de calidad. Junto a las medidas de gestión, para hacernos cargo de la crisis sanitaria por el desplazamiento de atenciones, iniciaremos un plan de trabajo que ponga de pie los centros públicos de salud, y en base a esto avanzaremos hacia la conformación de un Servicio Nacional de Salud, basado en prestadores de la red pública, con altos estándares de calidad. Entre las medidas que implementaremos en este proceso, destacamos: universalización de la atención primaria de salud, APS. La APS dará cobertura al 100% de la población. Con ello, se transformará en la base para la acción sanitaria, cuidando la salud a nivel territorial, priorizando acciones de promoción y prevención, siendo el primer punto de contacto y articulador del sistema de salud. Fortaleceremos las APS mejorando la disponibilidad de recursos, actualizando el plan de salud familiar y mejorando los mecanismos de asignación equitativa a los territorios. Además, daremos mayor resolutividad a las APS,
ampliando la disponibilidad de medicamentos y exámenes. Implementaremos la entrega de medicamentos a domicilio para enfermedades crónicas, comenzando por las personas mayores para gradualmente extender este servicio a todos los usuarios de la red de atención primaria. Estrategia de salud digital. Implementaremos un sistema de red de información de salud que permitirá integrar de forma eficiente los niveles asistenciales, de modo que asegure la continuidad de cuidado y la privacidad de los datos de pacientes. Para esto, crearemos un repositorio nacional de datos, que permitirá acceso desde toda la red asistencial. Dispondremos de un sistema para acceso a información por parte de la población, asegurando soberanía sobre el uso de datos clínicos a la ciudadanía. Crearemos un sistema de agendamiento virtual y acceso remoto a atenciones de APS para mejorar la oportunidad de la atención. Atención de urgencia digna y oportuna. Trabajaremos en que toda llamada de urgencia sea contestada, fortaleciendo los centros reguladores e integrando en una plataforma al SAMU, centrales de emergencia, red de urgencia y salud responde. Frente a emergencias tiempo dependiente, ejemplo, paro cardiorrespiratorio, buscaremos acercarnos al estándar internacional en tiempo de llegada de una ambulancia, para lo cual avanzaremos en disminuir la brecha del número de ambulancias, considerando la recomendación de la OMS de tener una ambulancia avanzada cada 70.000 habitantes y una básica cada 50.000 habitantes. Trabajaremos en lograr tiempos de atención dignos en la urgencia hospitalaria, mejorando procesos de atención de urgencia y registros digitales, avanzando en la dotación de urgenciólogos y equipamiento y optimizando la duración de las estadías hospitalarias. Inversión en infraestructura y equipamiento. Mejoraremos las condiciones de la red pública para llegar a tiempo a tratar los problemas de salud de las personas, lo que implica mejorar la gestión y productividad, pero también una mayor inversión en equipamiento e infraestructura, que permita llegar al mayor estándar de calidad del cuidado, siendo capaces de dar cobertura efectiva a toda la población. El foco de esta política será descentralizado, para disminuir brechas en el acceso a una salud de calidad en todos los territorios del país. En este esfuerzo, priorizaremos la inversión en equipamiento e infraestructura para mejorar la accesibilidad a servicios de salud en zonas rurales. Crearemos un observatorio permanente para el estudio de brechas de trabajadores de la salud. En base a esto, ejecutaremos un plan nacional de dotación, que asegure una adecuada distribución de la dotación de todos los estamentos en el sistema de salud. Creación del Servicio Nacional de Salud. Realizaremos una reforma estructural de la prestación, generando una nueva institucionalidad pública autónoma y con elevados estándares técnicos, que integre a los prestadores en redes integradas de servicios de salud, RISS, basados en la APS. 4. Mejoraremos las condiciones laborales para trabajadoras y trabajadores de la salud. Iniciaremos un proceso que recomponga los equipos de salud y avance en democratizar los espacios de trabajo en el sistema de salud, con la participación vinculante de las y los trabajadores a través de una agenda que avance en demandas históricas de las organizaciones sindicales. Implementaremos un Plan Nacional de Mejoras en las Condiciones de Trabajo, por medio de una revisión conjunta con las organizaciones de la gestión interna, distribución de la carga de trabajo y pertinencia de la jornada laboral. Implementaremos un Programa Nacional de los Cuidados Infantiles y aseguraremos que se cumpla con el derecho universal a la sala cuna, buscando conciliar la vida personal, laboral y familiar desde una perspectiva de igualdad de género. Fiscalizaremos el cumplimiento al convenio OIT número 190 en el sistema de salud, con el fin de erradicar la violencia en los espacios de trabajo, maltrato, acoso laboral y sexual. Trabajaremos por el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Laborales del Servicio Civil. Fortaleceremos la carrera funcionaria en salud.
iniciando una mesa de trabajo con las organizaciones sindicales para optimizar las condiciones de estabilidad laboral, considerando remuneraciones y otros incentivos durante la progresión en la vida laboral. Trabajaremos en erradicar la tercerización como método de contratación de funciones habituales del sistema de salud público. Fiscalizaremos y aseguraremos el cumplimiento del marco legal con respecto al proceso de encasillamiento, para asegurar la progresión en la carrera funcionaria. Enviaremos un nuevo proyecto de ley al Congreso, que dé continuidad al programa de incentivo al retiro al sector salud, actualmente vigente. Realizaremos el estudio de brecha de remuneraciones para equiparar las condiciones salariales con el resto del sector público. Generaremos un trabajo conjunto con las organizaciones sindicales para garantizar que el 1% asignado a capacitación sea ejecutado con pertinencia y calidad. 5. Un trato digno en salud. Existe una gran asimetría de poder entre las personas usuarias y los prestadores en este ámbito, junto con una gran carga de trabajo y malas condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores de la salud. Proponemos democratizar y profesionalizar nuestro sistema de salud, generando reformas que distribuyan poder a trabajadores y trabajadoras, y usuarias e usuarios, y aseguren una rectoría del sistema basada en el respeto de sus derechos. Generaremos mecanismos digitales de acceso a información clínica para la ciudadanía, con soberanía sobre sus datos clínicos. Mejoraremos los mecanismos de participación ciudadana dentro del sistema de salud, con el fin de que se extienda la incidencia de la ciudadanía en las definiciones estratégicas del sistema. Crearemos el Consejo Nacional de Salud, conformado por directivas o directivos de las instituciones de salud y representantes de trabajadoras y trabajadores y de usuarias e usuarios de salud. 6. Acceso gratuito a medicamentos. Realizaremos los cambios legales necesarios para que los medicamentos se entiendan como bien público de interés para el Estado, con el fin de reducir el gasto del bolsillo, mejorar el acceso geográfico y priorizar la cobertura de los medicamentos con criterios sanitarios. Implementaremos las siguientes medidas. Ampliaremos gradualmente la cobertura de los medicamentos, mejorando el arsenal, cobertura y acceso en la red de salud pública, incluyendo y entregando gratuidad para la totalidad de fármacos cubiertos por el FUS. Revitalizaremos la capacidad productiva del Estado de medicamentos esenciales. Iniciaremos en alianza con universidades públicas un laboratorio estatal que permita fabricar medicamentos esenciales y vacunas, desarrollando un plan de inversión en I+D. En el sistema privado, estableceremos mecanismos de regulación de precios en toda la cadena de suministro farmacéutico, fijando precios en farmacias, y prohibiremos la integración vertical para velar por el acceso a medicamentos en toda la población. Fortaleceremos la Central Nacional de Abastecimiento de Medicamentos, CENABAS, centralizando las compras públicas de fármacos a nivel nacional. Presentaremos una ley que mejore y regule el acceso a farmacia en todo el territorio nacional. Las farmacias privadas serán reguladas como centro de salud, con altos estándares de calidad y con lógica sanitaria estratégica. También fortaleceremos las farmacias populares. 7. Salud sexual y reproductiva integral. El derecho a una salud sexual y reproductiva es fundamental para el desarrollo de las personas, su bienestar y la igualdad de género. Desde el sistema de salud promoveremos la libertad y autonomía de cada persona, independientemente de su orientación sexoafectiva, identidad de género y diversidad corporal, con perspectiva de respeto a los derechos humanos. Presentaremos una ley marco de derechos sexuales y reproductivos que reconozca la diversidad de personas y sus distintas necesidades y establezca el deber del Estado de dar cumplimiento al pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Generaremos una política con énfasis en estrategias de prevención del VIH y otras ITS dentro del Plan de Educación Sexual Integral, con una perspectiva centrada en la protección de los derechos de las personas que viven con VIH y en el término de la estigmatización de la enfermedad.
Legalizaremos el aborto, estableciéndolo como una prestación de salud garantizada y dotando a los centros de salud de métodos recomendados de evacuación uterina, mifepristona, misoprostol y AMEU. Garantizaremos la entrega de anticoncepción gratuita post-aborto. Garantizaremos prestaciones de salud especializadas enfocándonos en grupos que históricamente han sido marginados en las prestaciones de salud sexual y reproductiva, como personas LGBT y AQ+, personas mayores y adolescentes. Salud perinatal y violencia gineco-obstétrica. Promoveremos una maternidad respetada con un enfoque de derechos humanos y autonomía de las mujeres y personas gestantes, en pro de erradicar todo tipo de violencia institucional, con capacitaciones continuas al personal y a estudiantes de la salud. Será una obligación de las instituciones promover todas las acciones para garantizar una experiencia positiva de parto, según las recomendaciones de la OMS. 8. Salud oral. En Chile, la salud oral es uno de los sectores donde se expresan con más fuerza las inequidades en salud. Por ello, ampliaremos y garantizaremos acceso y calidad a las prestaciones, basándonos en una odontología promocional, preventiva y mínimamente invasiva que permita disminuir las enfermedades orales, mejorar la calidad de vida y contener el gasto de bolsillo de las familias. Durante nuestro gobierno ampliaremos gradualmente la cobertura promocional, preventiva y comunitaria del programa Sembrando Sonrisas, desde prekinder hasta octavo básico. Crearemos el programa Cosechando Sonrisas, dando cobertura de atención odontológica a personas con 65 años o más. Se avanzará en generar una canasta básica odontológica de acceso y cobertura universal de los 50 a 64 años, en miras de un futuro acceso universal para todas las personas de Chile. Se realizará una modificación al GES de salud oral de 60 años en el contexto del nuevo régimen general de cobertura, cambiando la cobertura garantizada al periodo entre los 65 y 69 años. Ampliaremos cobertura de especialidades odontológicas, cerrando brechas de profesionales en el mediano plazo. Se reforzará la gestión odontológica desde una mirada territorial y regional para reducir las listas de espera. Integraremos de manera efectiva a la odontología en programas transversales ya existentes. Chile Crece Contigo, Programa Cardiovascular y a la Estrategia Nacional del Cáncer, dando acceso y cobertura priorizada para estos grupos de riesgo. 9. Atención oncológica integral. Trabajaremos por asegurar acceso oportuno a una atención oncológica integral, buscando que las personas con enfermedades neoplásicas tengan mejores resultados. Junto a la estrategia de salud en todas las políticas y su esperable impacto en reducción del riesgo de enfermar y a la optimización del funcionamiento de la red pública que permitirá mejorar la oportunidad de las atenciones, durante nuestro gobierno crearemos una plataforma digital que entregue información de fácil acceso y comprensión a los equipos de salud en los distintos centros de la red, como a todas las personas que deben enfrentarse a la complejidad de tratamientos multidisciplinarios. Potenciaremos el trabajo del Comité de Drogas de Alto Costo del MinSal, implementando estrategias de compra a escala que permitan disminuir los costos y así poder incorporar progresivamente nuevos tratamientos de alto costo. En línea con nuestra reforma de Sistema Universal de Salud, terminaremos con los copagos hospitalarios para pacientes oncológicos del sector público. La tragedia del cáncer es suficiente como para, además, generar cobros adicionales. Fortaleceremos los equipos de cuidados paliativos, estableciendo un plan de capacitaciones periódicas y estructura de especialización reconocida por el MinSal para las diversas profesiones que componen estos equipos, herramientas que permitirán una mejor estrategia de acompañamiento, manejo de síntomas y apoyo en salud mental hacia las personas y familias. Fortaleceremos los mecanismos de atención a distancia vía remota que permitan que las personas puedan aclarar sus dudas o consultar por urgencias relacionadas a cualquier hora del día, incluido fines de semana. Finalmente, en el área del cáncer infantil, potenciaremos los centros actuales y planificaremos la incorporación de esta especialidad en otros centros regionales para facilitar el acceso. También ampliaremos la cobertura de cuidados paliativos y tendremos un enfoque dirigido a esta población en los mecanismos digitales de información y respuesta remota. 10. Salud mental como prioridad.
Nunca más las personas estarán solas para enfrentar sus necesidades en salud mental. El Estado asumirá su responsabilidad, generando políticas que permitan acompañar y dar soporte colectivo a las personas cuando lo requieran. Para ello tendremos como principios la acción sobre los determinantes sociales de la salud y las condiciones de vida que impactan la salud mental, bajo el modelo comunitario y preventivo de las necesidades en esta materia, incorporando la perspectiva de género y de derechos humanos como eje de la acción. Entre las medidas que implementaremos en nuestro gobierno destacamos: el presupuesto actual para la salud mental ronda el 2,4% del total del presupuesto de salud. Duplicaremos este número, con miras a llegar al 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Ley de Salud Mental Integral, que potenciará el desarrollo de una red organizada en el modelo comunitario de salud mental y asegurará su adecuado financiamiento. Fortalecimiento del modelo comunitario. Aumentaremos la cobertura y calidad de salud mental en toda la red, fortaleciendo la cobertura del programa de acompañamiento psicosocial en la APS. Propondremos políticas de apoyo a la vida independiente de personas con discapacidad psicosocial. Crearemos al menos 15 centros regionales de salud mental y centros diurnos de demencia y desarrollaremos estrategias de implementación rápida de equipos móviles. Haremos énfasis en campañas comunicacionales para disminuir el estigma y discriminación que suele asociarse al tratamiento de salud mental y actúa como una barrera de acceso al tratamiento. Desarrollaremos estrategias de implementación rápida de equipos móviles, como programas asertivos comunitarios, con intervenciones domiciliarias integrales para personas con trastornos. Realizaremos un plan de capacitaciones en salud mental para los equipos de salud. Aumentaremos la cantidad de trabajadores capacitados en salud mental en los equipos de salud, por ejemplo, en primeros auxilios psicológicos. Capacitaciones para mejorar la accesibilidad y aceptabilidad de servicios de salud mental para la población LGBTIAQ+. Fortaleceremos la atención de salud mental para personas LGBTIAQ+, desde la atención primaria, reconociendo las necesidades específicas de la diversidad sexual con foco en adolescentes y jóvenes, garantizando la atención desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Promoción y prevención de la salud mental. Realizaremos un abordaje promocional y preventivo con participación de la comunidad a través de la formación de agentes comunitarios. Además, trabajaremos en educación y sensibilización para la reducción del estigma, apuntando a crear entornos sociales libres de discriminación, fortaleciendo factores protectores para la salud. Salud mental con perspectiva de género. Potenciaremos el trabajo con el Sistema Nacional de Cuidados y generaremos programas integrales que se hagan cargo de las consecuencias en salud mental de la violencia de género en mujeres, niñas, niños y adolescentes y disidencias. En salud mental perinatal, fortaleceremos la red de Chile Crece Contigo y la pesquisa precoz de síntomas de salud mental en madres y padres. 11. Salud intercultural. Reconoceremos las prácticas de sanación y los conocimientos sobre la salud y la enfermedad de pueblos originarios y pueblo tribal afrodescendiente y de la población migrante, buscando dar acceso efectivo con pertinencia cultural a las prestaciones de salud. Implementaremos un sistema nacional de monitoreo de inequidades en pueblos originarios y afrodescendientes. Reactivaremos la Política Nacional de Pueblos Originarios consultada de acuerdo al estándar del convenio número 169 de la OIT y que nunca fue implementada. Elaboraremos un Plan Nacional de Educación en Salud Intercultural para todos los trabajadores del sistema de salud público. Rediseñaremos el PESPI respetando lo contemplado en la Convención número 169 de la OIT a través de la APS. Adecuaremos planes, políticas y programas relacionadas a bienestar y salud infantil, APS General, Control Niño Sano, Chile Crece Contigo, entre otros, para que incorporen la perspectiva intercultural de conformidad a la normativa internacional. Garantizaremos la atención de salud a personas migrantes en situación irregular, esto cumpliendo con lo dispuesto por el decreto número 67 de FONASA e incorporando la política de salud para migrantes internacionales desarrollada por el MinSal en 2017. Retomaremos la implementación de la política de salud integral para personas migrantes. Garantizaremos la presencia de intérpretes creolé, español, en los centros de salud con mayor porcentaje de atención de población haitiana.
Educación. La educación que necesitan las nuevas generaciones no puede seguir atrapada en la preparación de pruebas estandarizadas, una enseñanza mecánica y poco estimulante y un sistema muy desigual. Impulsaremos un enfoque integral de la educación que desarrolle la creatividad y el pensamiento crítico, que prepare para vivir en comunidad y permita desplegar la diversidad de proyectos de vida, poniendo las artes, el deporte, el bienestar y el desarrollo humano en el centro del proceso educativo. Educación inicial. Aprendizaje integral como derecho de niñas y niños. Nuestro norte será la educación integral en base a una visión de la infancia como sujetos de derecho. Para ello, se avanzará en orientaciones, programas y capacitaciones con el fin de ofrecer una educación que potencie los aprendizajes integrales, el bienestar y el juego. Este desafío se desarrollará en el marco de un nuevo paradigma educativo que desescolariza los niveles de transición en la escuela, 4 a 5 años. 1. La educación parvularia pública mantiene inequidades que requieren ser superadas con urgencia. Nuestro compromiso es avanzar en equiparar el financiamiento de los establecimientos que reciben aportes del Estado. Ello permitirá mejorar las condiciones de funcionamiento y la calidad pedagógica, sumado a un plan para la obtención del reconocimiento oficial de los establecimientos públicos. Hasta hoy, las salas cunas y jardines, vía transferencia de fondos, representan la modalidad pública que atiende mayor número de bebés y niños de 0 a 4 años. No obstante, son los establecimientos que reciben menor financiamiento. Lo propuesto anteriormente implicará que la figura de los establecimientos como tal se transforma. Pasarán a ser salas cunas y jardines de la educación pública, supervisadas y asesoradas a nivel local, con un financiamiento estable y significativamente mayor. 2. Ampliación de cobertura. Aunque se ha avanzado de forma importante en la ampliación de cobertura de la educación inicial, aún es una tarea pendiente continuar su expansión desde una educación pública, integral y gratuita. Para ello, implementaremos un programa de expansión de al menos 60.000 cupos, principalmente a través del financiamiento de mejoras estructurales y ampliación de salas. Asimismo, con el objetivo de universalizar el nivel de transición mayor, el kinder, se creará una comisión que estudie las razones por las cuales los niños no asisten a este nivel y la oferta con que cuentan, con el propósito de diseñar un plan estratégico de universalización de mediano plazo. 3. Fortalecimiento de las directoras, educadoras y técnicos. Iniciaremos un proceso de diálogo por una nueva carrera directiva en salas cunas y jardines infantiles públicos, asociado a un sistema de evaluación, formación continua y beneficios salariales. Así también, trabajaremos por equiparar las condiciones de la red de jardines públicos, UNJI, BTF e Integra. La definición de las horas no lectivas de las educadoras y educadores de párvulos no está regulado por ley para quienes se desempeñan en la red pública de jardines infantiles y salas cuna, lo que les deja en una situación de desmedro en comparación con educadores que se desempeñan en las escuelas. Por ello, propondremos una normativa para que puedan progresivamente acceder a un mayor porcentaje de horas no lectivas, pues significa tiempo esencial para la preparación del trabajo pedagógico. Plan de fortalecimiento de las y los técnicos de párvulos. Las técnicas y técnicos de párvulos son un sustento clave de trabajo pedagógico diario con los niños y niñas en las aulas, desempeñando una labor que trasciende lo asistencial. Pese a ello, el gremio técnico ha sido históricamente invisibilizado por las políticas públicas. Con el fin de cambiar esta situación, crearemos un plan de fortalecimiento de los técnicos de párvulos, lo que incluirá fortalecer su formación inicial por medio de instrumentos, orientaciones y recursos de apoyo, garantizar horas no lectivas para participar en procesos de planificación y reflexión pedagógica, equiparar condiciones laborales y de sueldos en la red pública, entre otros. Una nueva educación para un nuevo Chile. 1. Compromiso nacional con la educación pública. Salas cuna, jardines, escuelas y liceos públicos deben ser la garantía institucional del derecho universal a una educación integral, sin discriminaciones de ningún tipo. Queremos que sea un espacio vital de innovación, encuentro y desarrollo de la educación integral a la que aspiramos. Por eso, sellaremos el compromiso del Estado con fortalecer y expandir la educación pública, terminando con décadas de abandono y privatización. Continuaremos el proceso de desmunicipalización e instalación de la nueva educación pública, pero a su vez corregiremos los problemas que se han identificado.
Abordaremos el impacto laboral en funcionarios municipales, reconociendo mejor la experiencia relevante en los concursos, modificando la fecha límite de contratación para participar en estos, ofreciendo oportunidades de formación previas y para su relocalización laboral, y programas de indemnización cuando se requiera, entre otras medidas. Crearemos una coordinación intersectorial del más alto nivel, incluyendo al menos al Ministerio de Educación, Subdere, Ministerio de Hacienda y Alta Dirección Pública, a cargo de conducir y coordinar el proceso de desmunicipalización que ponga como máxima prioridad el saneamiento del sistema y la instalación exitosa para que los nuevos servicios locales de educación puedan desplegar todo su potencial. Mejoraremos los instrumentos de planificación y fondos públicos para la transición, incluyendo la prolongación del FAEP hasta que se complete la desmunicipalización y la institucionalización del Fondo de Desarrollo de la Educación Pública, y ajustar el calendario extendiendo el plazo final más allá del 2025 para ir más lento, pero mejor. Haremos adecuaciones al diseño de los servicios locales para aumentar la eficiencia de su planificación y gestión presupuestaria, aumentar su dotación profesional efectiva y mejorar la representatividad, participación y relevancia de los actores locales y educacionales en su gobierno, corrigiendo la actual disparidad entre el Consejo Local de Actores y el Consejo Directivo Local. Aumentaremos la participación de las comunidades locales y reforzaremos el protagonismo de docentes, educadoras, asistentes de la educación y técnicos de párvulos para favorecer el cambio pedagógico y el trabajo en redes, incluyendo jardines infantiles y escuelas de la nueva educación pública. En educación técnico-profesional, potenciaremos la relación con el mundo del trabajo y la educación superior, promoviendo un actuar coordinado en torno a los espacios de formación en alternancia, prácticas profesionales y articulación de trayectorias educativas. Todo lo anterior con un fuerte impulso para recuperar la cobertura y matrícula de la educación pública en sus diferentes niveles y modalidades. La disponibilidad de una buena educación pública debe ser un derecho universal. 2. Educación para el siglo XXI. Promoveremos una formación integral, creativa y de participación ciudadana. Necesitamos dejar atrás un currículum extenso y contenidista, una pedagogía directiva poco desafiante y un sistema evaluativo que presiona a niñas, niños y jóvenes por el desempeño en pruebas estandarizadas. Para ello, estableceremos un nuevo sistema de renovación del currículum que avance hacia un diseño más flexible, con participación de las comunidades educativas, sensible a la diversidad territorial y cultural del país y a las temáticas emergentes como el enfoque de género, el multiculturalismo y la educación ambiental. Ello incluye reformular las instituciones e instancias a cargo del diseño curricular. En la educación media técnico-profesional, avanzaremos hacia un nuevo currículum junto a las comunidades educativas, el mundo del trabajo, los territorios y actores del área del conocimiento que pondrán el foco en la participación social plena de los y las estudiantes, sus trayectorias vitales y los desafíos económicos y sociales del territorio. Las especialidades deben convertirse en el punto de inicio de trayectorias formativo-laborales donde se prioriza el trabajo decente y la conexión con la educación superior. Promoveremos una educación integral con mejor aprovechamiento de las horas de libre disposición de la jornada escolar completa por medio de talleres en ámbitos postergados, tales como las artes, el deporte, el medio ambiente y proyectos interdisciplinarios, sumado al apoyo técnico y capacitación docente. Reemplazaremos el sistema de evaluación nacional con foco en las pruebas estandarizadas, el control y las sanciones por un sistema de acompañamiento con sentido formativo, sin consecuencias asociadas a resultados de aprendizaje, centrado en el profesionalismo docente, el mejoramiento continuo y el aprendizaje integral. Para ello, se diseñará un modelo multinivel, nacional, local, del sostenedor y aula. Fortaleceremos la participación resolutiva de los actores de las comunidades educativas, aumentando las atribuciones de las instancias colectivas como los consejos parvularios, consejos escolares y los consejos locales de la educación pública, y reforzaremos la educación para la ciudadanía en todos los niveles educativos. Continuaremos removiendo las dinámicas de mercado de la educación. Para ello, propondremos un nuevo sistema de financiamiento público de los establecimientos educacionales, que no se base en promover la competencia, sino en garantizar el derecho a una buena educación. Haga justicia con la educación rural y de zonas aisladas, la educación de adultos y aulas hospitalarias, y logre una mejor regulación de la oferta educativa local.
Además, reforzaremos el término del lucro en la educación subvencionada por el Estado. 3. Reforzaremos el protagonismo de profesores, profesoras y asistentes de la educación, mejorando sus condiciones laborales, resguardando el efectivo respeto de las horas no lectivas que por contrato le corresponden a los y las docentes. Implementaremos un programa de salud y bienestar laboral para trabajadores de la educación, que ponga atención de la salud mental y física, junto a las condiciones laborales y ambientales de los establecimientos educacionales. En un proceso de diálogo, crearemos una carrera para directivos de establecimientos en el sector público y realizaremos un proceso de reparación de la deuda histórica de los y las docentes, que deberá implementarse durante el periodo de gobierno, comenzando por los docentes de mayor edad. Asimismo, terminaremos con la doble evaluación docente y promoveremos una cultura de trabajo escolar que se base en el profesionalismo colectivo docente, reforzando el trabajo entre pares, la autonomía profesional y el consejo de profesores, y combatiendo las prácticas que desprofesionalizan y agobian a las y los docentes. También abordaremos el déficit de profesionales de la educación, haciendo más atractivas las carreras de pedagogía, rediseñando el actual sistema de becas y apoyo a la manutención de los estudiantes de pedagogía y promoviendo programas de vinculación universidad-liceos para aumentar las vocaciones docentes y mecanismos complementarios de acceso a la educación superior, con especial foco en la equidad social y territorial, mejorando su retención y distribución geográfica de la oferta, mediante convenios de desarrollo e innovación con las facultades de educación. También disminuiremos el abandono de profesores jóvenes, fortaleciendo y expandiendo los programas de inducción y mentorías para profesores noveles, dando mayor protagonismo a los servicios locales y los propios establecimientos, además del mejoramiento general de las condiciones laborales de la docencia, y aplicando medidas especiales en las asignaturas y especialidades con escasez docente crítica, como mecanismos para facilitar el retorno al sistema educacional de profesores que no estén ejerciendo la docencia, aumento de los programas de formación docente, post-licenciatura, formación continua para docentes en áreas curriculares complementarias que les habiliten para desempeñarse en distintas disciplinas, e incentivos adicionales para ejercer en zonas socialmente desaventajadas o geográficamente aisladas. Adicionalmente, desarrollaremos una agenda de trabajo con los y las docentes de educación en virtud de abordar la implementación adecuada y oportuna de la Ley 21.109, que crea el Estatuto de los Asistentes de la Educación, con el propósito de profundizar en los procesos formativos, trayectorias laborales y levantamiento de los perfiles de cargo de ese segmento del sistema. Por último, resolveremos las dificultades de la implementación de las leyes de incentivo al retiro de docentes y asistentes, además de desarrollar una política de retiro permanente para los y las trabajadoras de la educación en edad de jubilar. 4. Inclusión escolar. Todas y todos somos diferentes. El sistema escolar ha avanzado en la inclusión educativa, aunque aún quedan varios desafíos para lograr ambientes educativos diversos, inclusivos, estimulantes y libres de discriminación, que protejan y den garantía a las trayectorias educativas de todos y todas. A continuación, presentaremos 4 ejes prioritarios. Educación no sexista. Impulsaremos una ley de educación sexual integral en todos los niveles de la enseñanza como pilar de una educación igualitaria que reconozca la diversidad sexual, cuestione los estereotipos de género y enseñe los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Crearemos programas de formación en el área para los trabajadores de la educación con foco en ambientes seguros y en la prevención de la violencia sexista y homofóbica y del suicidio juvenil de la población LGTBI+. Asimismo, impulsaremos medidas para romper con los estereotipos de género en la educación técnico-profesional y promoveremos una mayor inclusión de mujeres y hombres en especialidades que concentran estudiantes de un solo sexo. Educación intercultural. Avanzaremos en el reconocimiento de la pluralidad de las culturas en los jardines infantiles y escuelas, respetando el principio y el plurilingüismo de los pueblos originarios y comunidades con sordera. Ello se realizará mediante la institucionalización de dispositivos de acogida a estudiantes extranjeros, ya sean aulas de acogida, mediadores culturales u otros, que sean pertinentes a las realidades territoriales, la contratación de profesores extranjeros y de lengua de señas chilena, el fortalecimiento de una propuesta educativa intercultural que promueva el plurilingüismo y la creación de normativas nacionales que promuevan la inclusión y no discriminación. Educación, diversidad y NNE.
modificaremos la normativa de los proyectos de integración PIE para transitar desde un financiamiento individual por niño basado en diagnósticos clínicos hacia un financiamiento basal con equipos multidisciplinarios que permita una pedagogía y evaluación diferenciada. Proponemos ampliar el PIE con énfasis en la educación técnico-profesional y mejorar los apoyos hacia estos estudiantes en la realización de sus prácticas y la continuidad de los estudios entre el nivel secundario y terciario. Fortaleceremos la ley de inclusión escolar, expandiendo la gratuidad y aumentando la diversidad y mixturas socioeconómicas en las aulas y promoviendo las transformaciones pedagógicas y culturales que requieren las comunidades educativas como base de una sociedad plural, inclusiva y democrática. Educación superior, inclusiva y de futuro. Proponemos la reconstrucción de la educación superior pública, gratuita, de calidad y vinculada con las necesidades del país, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación y la reapropiación de la sociedad en la producción y reproducción del conocimiento. Para ello es preciso superar las lógicas de mercado instauradas y profundizadas en las últimas décadas y reparar a quienes han sido víctimas de sus abusos. Proponemos 6 ejes de políticas. 1. Condonación universal de las deudas estudiantiles. El endeudamiento estudiantil, junto con dinamizar la mercantilización y privatización de la educación superior, es una pesada mochila para las y los deudores educativos y una alta carga para el Estado, al que a la fecha ya ha recomprado más de la mitad de los créditos cursados. Proponemos la condonación universal de las deudas educativas a través de un esquema de pagos a largo plazo por parte del Estado, donde la gradualidad sea soportada por las instituciones financieras y no por las personas endeudadas. Pondremos fin al CAE y crearemos un nuevo sistema único de créditos que será transitorio hasta alcanzar la gratuidad universal. Será público, solidario, sin interés, sin participación de los bancos y no reproducirá los abusos del CAE. 2. Reconstrucción y expansión de la educación pública, gratuita y de calidad. Iniciaremos un proceso de reconstrucción y expansión de la educación pública. Aumentaremos el financiamiento basal a las instituciones estatales e impulsaremos un proceso de expansión de su matrícula por medio de un crecimiento sostenido de esta en los próximos años, que permita a mediano plazo que la mayoría de los estudiantes puedan optar por acceder a la educación pública. La expansión tendrá especial foco en descentralización y género. Se priorizará a las instituciones regionales y a las mujeres en áreas altamente masculinizadas. Asimismo, fortaleceremos la instalación de los CFT estatales para su consolidación, acreditación e instalación y expansión. 3. Mejoras a la gratuidad y políticas de financiamiento. Se revisará y mejorará la política de gratuidad, especialmente en cuanto a su regulación, cobertura y requisitos institucionales, junto a las demás políticas de financiamiento a la educación superior, fortaleciendo la asignación de recursos basales a instituciones públicas, con foco en descentralización, en el sistema técnico profesional y con perspectiva de género. Asimismo, se reforzarán los instrumentos de apoyo a la manutención de estudiantes. 4. Nueva política de acceso y permanencia. Con el objetivo de mejorar la equidad en el acceso a la educación superior, paliando las grandes brechas socioeconómicas que existen hoy, impulsaremos un programa de cuotas vinculado a la recuperación y expansión de la educación pública y políticas afirmativas para favorecer el ingreso y permanencia de estudiantes provenientes de la educación escolar pública. También se estudiarán y desarrollarán nuevos criterios e instrumentos de admisión, revisando los instrumentos de acceso existentes para que cumplan un rol diagnóstico y de apoyo a las diferentes trayectorias educativas y laborales. 5. Reconceptualización y mejoras de la calidad integral en la educación superior. Haciendo uso de las atribuciones de la Subsecretaría de Educación Superior y respetando la autonomía de las instituciones, avanzaremos en un diálogo abierto sobre la reconceptualización de la calidad en la educación superior, a fin de contar con buenos diagnósticos de las instituciones evaluadas y así avanzar hacia un trabajo serio y la mejora progresiva. Asimismo, impulsaremos y fortaleceremos las políticas de género en todas las instituciones de educación superior para que se incorporen en el sistema de aseguramiento de la calidad. Con la participación democrática de todos los actores del sistema, desarrollaremos una estrategia plurinacional de educación superior que se ajuste al nuevo marco constitucional,
sea coherente con un nuevo modelo de desarrollo y permita el desarrollo integral y democrático de las personas que integran el sistema. Por último, revisaremos la forma en que se financia la investigación en Chile para promover su desarrollo en instituciones y resguardar las condiciones laborales de las y los trabajadores del conocimiento. 6. Educación técnico-profesional para un desarrollo humano sostenible. Pondremos el foco en las trayectorias vitales de estudiantes, trabajadores y trabajadoras, acompañando la reconstrucción del tejido social y productivo. Para ello, fortaleceremos la institucionalidad existente, profundizando sus estructuras democráticas por medio de la participación de estudiantes, docentes, trabajadores e instituciones de educación y empleadores. Los establecimientos y centros de formación técnica serán parte de los parques tecnológicos y crearemos clústeres de innovación en las regiones que respondan a necesidades locales. Transformaremos la educación media técnico-profesional, empezando por la modernización del currículum en consulta con las comunidades educativas y el mundo del trabajo y la vinculación entre niveles formativos. También nos comprometemos con el fin al lucro en la educación superior técnico-profesional. Además, debido al actual contexto sanitario, apoyaremos a universidades, CFTs e IPs en el diseño de mecanismos para la prevención y mitigación del impacto del COVID-19 en las comunidades educativas y supervisaremos y acompañaremos la correcta implementación de estas iniciativas. Se apoyará a todas y todos los estudiantes con gratuidad que a consecuencia de la pandemia retrasaron sus estudios, incluyendo aquellos casos en que les fue imposible desarrollar actividades prácticas asociadas a su formación. Sistema Nacional de Cuidados. De acuerdo con la encuesta nacional sobre uso del tiempo, ENUT 2015, las mujeres dedican al día más del doble del tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, 5.89 versus 2.74 horas. Esto se ha agravado durante la pandemia, impactando negativamente la calidad de vida de las mujeres, incluyendo sus posibilidades de educarse, acceder al mercado del trabajo y ahorrar para sus pensiones de vejez. Ante la ausencia de infraestructura y de servicios de cuidado, las mujeres asumen la responsabilidad de solventar con su trabajo gratuito el cuidado de niños y niñas y personas con algún nivel de dependencia por enfermedad, discapacidad o avanzada edad, deteriorando su propia salud y empobreciendo a todo el grupo familiar y sus perspectivas de desarrollo. Con miras a superar esta injusta división sexual del trabajo y la precariedad en la que se ejecutan las labores del cuidado, nuestro gobierno establecerá un sistema nacional de cuidados que coordine con perspectiva feminista, intersectorial y comunitaria diferentes espacios institucionales, bajo los principios del cuidado como un derecho social y humano de acceso universal. Proponemos transitar desde el sistema de cuidados actual, que descansa exclusivamente en la familia y especialmente sobre las mujeres, hacia uno de corresponsabilidad social de los cuidados, que involucre a los hogares, las comunidades y el Estado. El Sistema Nacional de Cuidados se establecerá sobre los siguientes pilares, en los que se irá avanzando gradualmente: corresponsabilidad social de los cuidados, participación de la comunidad en su gobernanza, universalidad, pertinencia local, cuidado comunitario y gestión de datos, personas dependientes, personas cuidadoras, redes de cuidado profesionales, etc. Tendrá como foco la niñez y adolescencia, las personas con discapacidad, las personas mayores, con y sin dependencia y las personas cuidadoras. 1. Poblaciones objetivos del Sistema Nacional de Cuidados. En cuanto a la niñez y adolescencia, gradualmente se irá avanzando hasta garantizar el cuidado de toda NNA hasta los 14 años, a través de la ampliación del subsistema Chile Crece Contigo, corrigiendo actuales problemas de gobernanza y agregando un foco en la salud mental del NNA. Para el cuidado de personas con dependencia funcional, fortaleceremos la hospitalización domiciliaria y el apoyo de asistentes personales. Por otra parte, proponemos ampliar los espacios comunitarios para la infancia con un cuidado integral del NNA en situación de discapacidad. Desarrollaremos una red pública nacional de centros de desarrollo integral infanto-adolescente que dé acceso a evaluación a niños y niñas con sospecha de TEA y tratamiento integral del NNA con diagnóstico de TEA a cargo de un equipo multidisciplinario con el propósito de apoyar la participación e inclusión del NNA con TEA y sus familiares. Para las personas mayores sin dependencia y con dependencia leve, proponemos una política del envejecimiento digno, activo y saludable,
un plan de alfabetización digital para favorecer la teleasistencia, un aumento en la cobertura de centros diurnos y la creación de centros de cuidados comunitarios con participación de organizaciones sociales. Para las personas mayores con dependencia más avanzada, se facilitará su permanencia en casa a través de un programa remunerado de agentes comunitarios del cuidado, vinculado a la atención primaria de salud y los gobiernos locales. Se ofrecerá teleasistencia para toda persona mayor y derecho a un asistente personal, según necesidades. Se espera prevenir la dependencia severa con detección temprana y derivación y atención oportuna a través del vínculo del agente comunitario con la atención primaria de salud. Modernizaremos el sistema actual de establecimientos de larga estadía, ELEAM. Mejoraremos su sistema de fiscalización y aumentaremos su número. Avanzaremos hacia un modelo de vivienda tutelada que promueva el enfoque comunitario de cuidados y la promoción de la autonomía de las personas mayores. Se fortalecerá el Plan Nacional de Alzheimer y otras demencias, aumentando el número de centros comunitarios de apoyo para personas con demencia. 2. Cuidar a quien cuida. Urge resolver la falta de tiempo para la propia vida, descanso, trabajo, recreación, salud, un respiro, que las personas cuidadoras vienen demandando hace años. Para ello, proponemos la creación de una figura remunerada del agente comunitario del cuidado, que apoyará a la persona que cumpla un rol principal de cuidado para permitirle que dedique tiempo al desarrollo y cuidado de su propia vida. También esperamos garantizar el derecho a un asistente personal, profesional de la atención domiciliaria, que podrá reemplazar a quien cuida en ciertos horarios, estableciendo el respiro como un derecho básico para todo cuidador o cuidadora. Reconoceremos el trabajo de las personas menores de 60 años que dedican su jornada a cuidar de alguna persona dependiente severa por un valor igual al salario mínimo, el que será imponible y transformará a estas personas cuidadoras en contribuyentes del sistema de seguridad social. Por otro lado, estableceremos la credencial para la persona cuidadora que le permita acceder a algunos beneficios, como el plan de recuperación de la salud física, mental y dental para la cuidadora y capacitación para la reinserción laboral, entre otros, e impulsaremos la integración de personas cuidadoras a una red comunitaria de cuidados y a espacios de participación y decisión política. 3. Otras políticas de cuidado. Para ir normalizando el Sistema Nacional de Cuidados, es fundamental avanzar no solo en la corresponsabilidad social, sino también entre padres y madres. Para ello, es necesario aprobar e implementar las leyes de educación no sexista, educación sexual integral y una ley que aborde de manera integral la violencia contra las mujeres y reforzar su impacto a través de campañas comunicacionales y educacionales. Tras eso, se impulsará el establecimiento gradual y progresivo de un postnatal obligatorio e intransferible para los padres, siempre y cuando no exista indicio de violencia de género ejercida por estos. Al mismo tiempo, y para todos los efectos, se reconocerá este mismo derecho respecto de familias diversas. 4. Se promoverá la creación de permisos de libre disposición para trámites de cuidados y, en general, una política laboral donde la conciliación de vida y trabajo sea parte de lo básico. Se establecerá un fondo estatal para el pago de pensiones alimenticias adeudadas y que sea el Estado el que persiga al deudor. La ciudad tendrá que estar a la altura de este nuevo paradigma en los cuidados y todo el transporte público deberá ser adecuado y accesible para las personas con dependencia. Los espacios públicos deben ser aptos y seguros para el cuidado, es decir, para que NNA, personas mayores y personas con discapacidad, además de sus cuidadores y familias, puedan habilitar la ciudad de manera digna. También se fortalecerá y desarrollará el piloto Ciudades Amigables, con mayor participación e interconexión a lo largo del país, para otorgar acompañamiento y cuidados a personas en situación de calle. Fortaleceremos la implementación del programa piloto Vivienda Primero de Mideso junto al MIMBU, entendiendo que es la vivienda el requisito esencial para la reinserción socioeducativa y laboral de estas personas. De igual manera, proponemos una revisión del diseño y de las bases técnicas del programa Calle y de su articulación con salud, con el objetivo de mejorar el abordaje de esta compleja problemática con foco en la salud mental e inclusión social de los y las participantes. Impulsaremos el desarrollo de los cuidados como un factor central en un nuevo modelo de desarrollo, fomentando la capacitación y el empleo formal, mejorando condiciones laborales para las y los trabajadores del cuidado e impulsando economías locales bajo una perspectiva feminista y de justicia económica.
Protección integral de derechos de la niñez y adolescencia. En línea con las políticas del Sistema Nacional de Cuidados, además del compromiso de fortalecimiento del programa Chile Crece Contigo, implementaremos el Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, apoyando activamente su instalación a lo largo del país. Daremos relevancia al Plan de Acción de Niñez y Adolescencia con prioridad política y sin regresividad presupuestaria, y con un plan de corto plazo para la ejecución de medidas que enfrenten las diversas afectaciones producto de la pandemia. Pondremos fin al modelo CENAME, derogando la ley de subvenciones, reformando la ley de adopción y fortaleciendo el cuidado alternativo, principalmente potenciando el cuidado de familias de acogida, mejorando sustantivamente la calidad de los centros residenciales y haciendo más coherentes y pertinentes territorialmente los programas ambulatorios. Por último, consolidaremos la implementación de la Defensoría de la Niñez, junto a un potenciamiento de sus facultades. Igualdad en la diversidad. Plan Nacional de Derechos Sociales LGBTIAQ+. La población LGBTIAQ+, enfrenta desigualdades en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo o los cuidados. Consideramos que la dignidad se construye garantizando la provisión pública de derechos. Por ello, impulsaremos un plan que garantice la provisión y promoción de los derechos sociales de las diversidades y disidencias sexogenéricas. Será la primera etapa de una política de largo alcance y constituye un abordaje de puntos prioritarios que deberán ampliarse posteriormente. Proponemos acciones en distintos ámbitos. 1. Fomentaremos acciones afirmativas que garanticen el derecho al empleo, trayectorias laborales de calidad y frenar el acoso laboral de personas LGBTIAQ+, a través de programas de formación y capacitación laboral. Desde el Estado desarrollaremos protocolos y circulares que garanticen las políticas de no discriminación e impulsaremos el cupo laboral trans, garantizando su empleabilidad en al menos un 1% en el sector público. Impulsaremos una ley integral trans que garantice el fin de las exclusiones, discriminaciones e injusticias históricas de las que han sido víctimas las personas trans. Por último, promoveremos la participación de la población LGBTIAQ+, en las instancias de representación sindical, incluyendo negociaciones colectivas, independientemente del régimen laboral. 2. Resguardaremos una educación no sexista e inclusiva. Fomentaremos programas de escuelas libres de discriminación para la diversidad sexual. Se contará con datos oficiales de violencia hacia personas LGBTIAQ+, en comunidades escolares y se acompañará a aquellas con peores indicadores. Se promoverá una ley de educación no sexista, innovación curricular y formación en diversidad sexual a profesionales de la educación. También se incorporará un enfoque de garantía de derechos de la diversidad sexual en la formación inicial y continua de docentes y de quienes asuman funciones directivas en los centros educativos. Reformularemos la circular sobre niñez trans en espacios educativos, exigiendo protocolos de no discriminación y de integración. Educación no sexista. Promoveremos una transición hacia establecimientos escolares integrados en términos de las identidades de género de sus estudiantes. 3. Impulsaremos políticas que garanticen discriminación cero en el acceso a la salud. Incorporaremos una canasta de prestaciones trans no binarias como garantía explícita en salud, desde la perspectiva del cuidado, que contemple atención de especialistas, cirugías, fármacos y atención psicológica. Se desarrollarán campañas de visibilización de atención inclusiva en centros de salud y se impulsarán acciones formativas del personal. Se enfatizará el cumplimiento de las circulares 18, 21 y 34. Prohibiremos las cirugías de normalización a recién nacides, estableciendo responsabilidades civiles y administrativas asociadas.
Se garantizará el cumplimiento de la Circular 18 en caso de niñas intersexuales. Se incorporará un enfoque transversal de género e inclusión de personas LGBTIAQ+ en el currículum de las carreras de la salud. Se promoverá la investigación con un enfoque biopsicosocial en la atención en salud para la comunidad LGBTIAQ+, en especial personas trans y no binarias. Ciudades, vivienda y territorio. El rol subsidiario del Estado y la desregulación del mercado del suelo han generado en nuestros territorios una profunda desigualdad y una oferta de vivienda inaccesible, segregada, que ha fracasado en enfrentar el déficit habitacional que hoy llega a más de 600.000 hogares. Nuestro principal enfoque estará en una nueva política habitacional que permita diversificar las formas de acceso a la vivienda. Planteamos un proceso de transición desde el actual sistema único de financiamiento de vivienda en base a la asignación de subsidios hacia un modelo que ponga en el centro la gestión de viviendas y barrios, diversificando las opciones de producción, financiamiento y tenencia para garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada. Esta política se basa en una gestión descentralizada, participativa y sustentable de proyectos urbano-habitacionales, que introduzca una perspectiva de cuidados, resguardando la función social de la propiedad y de nuestro territorio como soporte de la vida en sociedad. En toda intervención urbana y habitacional, desarrollaremos equipamientos con una perspectiva de género, accesibilidad universal, inclusión y economía del cuidado, promoviendo proyectos de arquitectura e infraestructura pública que faciliten su uso por parte de mujeres, personas con discapacidad, disidencias, personas en adultez mayor e infancias, avanzando hacia una red de centros de abastecimiento y servicios públicos con espacios para el desarrollo de actividades que propendan al fortalecimiento y apoyo comunitario, incluyendo espacios de lactancia, bibliotecas comunitarias, espacios de cuidados infantiles, espacios para personas mayores, baños comunitarios, cocinas o comedores barriales y salas de primeros auxilios, activando para estos fines también infraestructura comunitaria que ya se encuentra disponible, mediante la inyección de recursos para su adaptación. 1. Plan de emergencia habitacional. El Estado tendrá un rol activo en la adquisición de suelo urbano, facilitando que las familias se establezcan en sus territorios y barrios según sus necesidades, redes de apoyo, adecuación cultural, proyectos y ciclos de vida. En el primer año de gobierno, nos proponemos robustecer el banco de suelo público con permutas y transferencias directas de suelo fiscal que cuentan con norma urbana vigente. Además, comenzaremos a implementar una política de suelo, impulsando proyectos de ley para crear un sistema de adquisición preferente de suelo con fines urbano-habitacionales y para la creación de instrumentos de captura de plusvalía que respondan a un criterio de justicia y equidad urbana que permitan la sustentabilidad financiera en el tiempo. Impulsaremos el arriendo a precio justo, al modo de ciudades como Viena, Berlín y Barcelona, que entregue seguridad de tenencia desde un enfoque de derechos humanos, mejorando la capacidad de ahorro de los hogares y la flexibilidad para cambiar de vivienda de acuerdo con las distintas realidades laborales, familiares y de cuidados, incluyendo situaciones de violencia intrafamiliar. Para esto, se destinarán recursos a los municipios para financiar al menos 5.000 viviendas anuales en esta modalidad, utilizando inicialmente los instrumentos vigentes y realizando las adquisiciones o transferencias de suelo respectivas para dar la mejor localización posible a estas viviendas. De forma paralela, se desarrollará un nuevo programa de arriendo protegido, iniciando también las modificaciones institucionales y presupuestarias necesarias para facilitar mecanismos de inversión directa por parte de los servicios y municipios en la construcción de vivienda pública. Construiremos barrios que ayuden a disminuir el déficit habitacional, apoyando iniciativas de autogestión, con énfasis en potenciar la participación de organizaciones de tipo cooperativista e incentivar mecanismos de propiedad colectiva y distintos tipos de tenencia,
donde los proyectos podrán considerar unidades productivas y espacios de uso colectivo. Para potenciar esta línea, el primer año mejoraremos la coordinación intersectorial para destinar el apoyo técnico necesario a la conformación y/o consolidación de cooperativas a nivel nacional. En paralelo, se consolidará un modelo expedito que dispondrá de préstamos sin interés y asistencia técnica para la adquisición de terrenos, diseño, construcción y gestión de viviendas por parte de estas cooperativas. Promoveremos alianzas con municipios para desarrollar planes habitacionales enfocados en los barrios, orientados a planificar con pertinencia local el uso de los programas habitacionales, junto a las familias y organizaciones, reforzando la construcción de proyectos de pequeña escala en barrios consolidados que favorecerán la cercanía a fuentes laborales y redes educativas, privilegiando la densificación de baja altura en sitios propios y permitiendo que las familias allegadas puedan regularizar su situación y mantenerse en sus barrios de origen, conservando sus redes de apoyo y cuidados. Durante el primer año, en coordinación con las familias y los municipios, identificaremos barrios prioritarios para iniciar estos planes, consolidando y capacitando equipos profesionales que permitan abordar estas escalas de construcción. En paralelo, iniciaremos los ajustes normativos que aborden los problemas relacionados con la copropiedad y propicien otros mecanismos de tenencia, de forma de hacer más expeditas estas iniciativas. Priorizaremos una respuesta nacional digna y ágil a los campamentos, anteponiendo la instalación de mesas técnicas para el diálogo con las comunidades por sobre los desalojos, poniendo como principal atributo el derecho humano a una vivienda adecuada. Durante la gestión de soluciones definitivas, aseguraremos el acceso a servicios básicos inmediatos, como agua potable, alcantarillado, electricidad e Internet. Elaboraremos planes maestros integrales de erradicación en terrenos aptos que incorporen visión de ciudad, ordenamiento territorial, urbanización, vivienda digna y una cartera de inversión plurianual y multisectorial. Reforzaremos programas y líneas de asistencia técnica, descentralizando su ejecución a través de gobiernos regionales y municipios, promoviendo el empoderamiento de todos los actores involucrados, con énfasis en las pobladoras y pobladores, como asimismo en la sensibilización de los funcionarios, facilitando espacios de diálogo, de mutuo respeto y de colaboración positiva, fortaleciendo las capacidades autogestionarias de las comunidades. Implementaremos residencias humanitarias para facilitar el acceso de vivienda a familias en situación de emergencia, VIF, catástrofes, emergencias climáticas, inmigración, etc., o que vean sus derechos peligrosamente vulnerados. A través del Plan de Emergencia Habitacional, responsablemente, lograremos reducir en un 40% el déficit actual, generando 65.000 viviendas al año desde el sector público, avanzando progresivamente en el aumento de las superficies de las viviendas de interés social, nuevas y construidas, integrando criterios de pertinencia cultural, especialmente del mundo indígena, pertinencia territorial y social, de producción sustentable y eficiencia energética. 2. Rol del Estado en el acceso y producción de la vivienda. Transformaremos las regiones en el sujeto central para la ejecución de las políticas de vivienda y territorio, otorgando las competencias y los recursos necesarios para diseñar e implementar soluciones urbano-habitacionales. De esta forma, transitaremos hacia un modelo en que los Serviu dependerán de los gobiernos regionales. Construiremos viviendas dignas, hechas con materiales de bajo impacto ambiental, con innovación, estandarización e industrialización de sistemas constructivos, optimizando costos, plazos y residuos de construcción. Para esto, se impulsará la creación de empresas públicas regionales de construcción sustentable, trabajando con MIPYMES, proveedores locales, universidades e institutos que participen en los procesos de capacitación y certificación, para migrar a nuevos métodos industrializados de construcción, respetando siempre la autonomía y costumbres locales.
Crearemos la empresa pública autónoma comercializadora de materiales de construcción, Ferrabast, que considerará la construcción en regiones de ferreterías populares que permitan reducir el costo de materiales, priorizando aquellos que permitan el acondicionamiento térmico de viviendas nuevas y existentes. 3. Planificación territorial. Impulsaremos la planificación territorial participativa y descentralizada mediante planes maestros de integración territorial, que potencien el desarrollo armónico de barrios, localidades y ciudades. Lo haremos transfiriendo a los GORE competencias de planificación en planes intercomunales y metropolitanos. Estos planes facultarán a los gobiernos locales y regionales para gestionar proyectos urbanos de diversas escalas, incluyendo una cartera de inversión pública en proyectos estratégicos. Este instrumento de planificación y gestión territorial, tanto en áreas rurales como urbanas, tendrá foco en proyectos de vivienda asequible, equipamiento, espacios públicos, patrimonio y desarrollo de infraestructura para el Sistema Nacional de Cuidados, basado en el cumplimiento de estándares e indicadores de equidad territorial. Daremos poder a las comunidades mediante la figura de los consejos comunales y territoriales que participarán de la elaboración, diseño y evaluación de los planes maestros de integración territorial. En la última década se han instalado varias políticas territoriales, PNDU, PNDR, PNOT, todas priorizan la descentralización y la participación, sin estar organizadas como un todo coherente sobre la gestión del territorio. Es necesario asegurar la participación efectiva desde las comunidades y que cuenten con una institucionalidad que permita la integración intersectorial efectiva. La Ley de Ordenamiento Territorial será el marco normativo que unifique actores y metodologías y garantice el cumplimiento de estándares mínimos para el desarrollo territorial vinculado a objetivos de integración social, al Sistema Nacional de Cuidados y a la protección del medio ambiente. Esta ley, además, debería sugerir una zonificación a nivel regional con perspectiva de protección ambiental, económica y social. Cada gobierno regional será responsable de planificar y normar su territorio con las herramientas y los objetivos planteados en dicha ley. 4. Obras públicas e infraestructuras. Impulsaremos obras públicas desde una nueva institucionalidad de planeamiento, con una mirada interministerial, descentralizada y participativa para el desarrollo, financiamiento y administración de las necesidades territoriales, dentro de un nuevo marco de acción que traslade a la ciudadanía y los territorios los beneficios económicos de la inversión en infraestructura. Promoveremos infraestructura crítica, energética e hídrica con una mirada en el aseguramiento de la vida humana como eje esencial. Para ello, aseguraremos la urgente preservación, provisión y buen uso del agua, potenciando las obras públicas en acuerdo con los gobiernos regionales. Reforzaremos los programas de agua potable y servicios sanitarios rurales. Elevaremos la calidad y eficiencia de las obras de regadío mediante embalses sustentables y canales. Aumentaremos el presupuesto de la Dirección de Obras Hidráulicas y promoveremos el desarrollo e implementación de tecnologías, sistemas y obras de reutilización de las aguas. Aseguraremos la calidad y seguridad en la conectividad mayor interregional, con énfasis en el desarrollo territorial justo y la resiliencia, promoviendo la elaboración de planes de conectividad nacional, inter e intrarregional de alto estándar, desde Arica hasta Quellón, así como la integración de proyectos y obras para la conectividad austral. Desarrollaremos obras para optimizar el sistema logístico nacional, potenciando el ferrocarril de carga, centros de integración intermodal, mejoramiento de accesos a los puertos y pasos internacionales. En el borde costero, aumentaremos la inversión en infraestructura y tecnología para la pesca artesanal, las pequeñas embarcaciones, caletas y el transporte náutico en localidades donde sus condiciones lo permitan. Avanzaremos también en una ruralidad con una conectividad física y digital justa y garantizada. 5. Transporte y movilidad activa.
Descentralizaremos la planificación y la gestión de la movilidad a nivel regional, transfiriendo íntegramente competencias y financiamiento a los gobiernos regionales. Crearemos al interior de la figura de la Autoridad Regional de Movilidad con estas atribuciones, la cual tendrá un consejo asesor y consultivo ciudadano. Desarrollaremos una política ferroviaria en las macrozonas centro y sur, dando continuidad a los proyectos que ya tienen algún nivel de avance e impulsando 3 nuevos proyectos: Santiago-Valparaíso, Santiago-San Antonio y Santiago-Chillán-Concepción. Implementaremos de 3 a 4 pilotos del programa Transporte Público Doble Cero en ciudades pequeñas e intermedias, que considere tarifa cero para todos sus usuarios y con buses de cero emisión. A nivel nacional, implementaremos sistemas regionales de transporte público, integrando física, tarifaria y operacionalmente los diferentes sistemas existentes, mediante procesos licitatorios competitivos y propendiendo hacia vehículos de cero emisión. En tarifas, proponemos la gratuidad para adultos mayores en el transporte público. Favoreceremos la movilidad activa, construyendo 1.000 kilómetros de circuitos peatonales de alto estándar en ciudades intermedias como Arica, Machalí, Curicó, Talca y Coyhaique, ya que cuentan con condiciones geográficas adecuadas o planes maestros en etapas avanzadas, los que incluirán puentes multipropósitos para peatones y ciclistas. También construiremos 500 kilómetros anuales de redes de ciclovías que privilegien la integración de equipamiento educativo, de salud y recreacional. Definiremos la política de visión cero, cuya meta será reducir en un 50% las muertes y lesiones graves por siniestros viales en zonas urbanas al 2030 y considerando la vida de las personas en el centro del diseño vial. Para ello, gestionaremos la velocidad mediante mecanismos de fiscalización automatizada, patrocinaremos activamente la promulgación de la ley CATI y dispondremos los recursos necesarios para su implementación. Además, avanzaremos en diseños de infraestructura coherentes y acordes, promoviendo y destinando recursos a la materialización de 50 zonas de tránsito calmado. Todo ello potenciado en un marco fijado por una ley y política de movilidad. Culturas, artes, patrimonio y medios. Nuestro énfasis está en definir la cultura como pilar fundamental de la vida y el desarrollo humano. Esta definición debe asegurar el acceso y participación activa de las personas a lo largo del país, con diversidad e interculturalidad, y guiar nuestro actuar según el reconocimiento del carácter plurinacional de Chile que esperamos se plasme en la nueva Constitución. Buscamos generar una nueva alianza entre el Estado y la sociedad civil organizada, en todo el país, para valorizar el aporte del trabajo cultural al desarrollo social del país y garantizar condiciones básicas dignas. Proponemos transformaciones democratizadoras en la institucionalidad actual y fomentar una educación artística integral que permita la circulación de saberes y conocimientos sensibles, hoy invisibilizados por programas y mallas curriculares orientadas a la competencia. Nuestra propuesta se divide en 4 áreas. 1. Desarrollo de programas de cultura comunitaria innovadores, como puntos de cultura, en los que colectivos artísticos, sitios de memoria, comunidades, clubes deportivos, festivales artísticos y culturales se articulan en pos de una identidad común. 2. Transformación institucional y fiscal. Proponemos aumentar el presupuesto del Ministerio al 1% del presupuesto de la Nación en el próximo gobierno y la reestructuración de los fondos de cultura como único mecanismo de financiamiento. Buscamos asegurar las condiciones necesarias para que el ecosistema cultural se desarrolle de forma orgánica. Proponemos modificar leyes sectoriales para contar con nuevos, mejores y más pertinentes mecanismos de financiamiento que permitan la estabilidad y planificación de la gestión, abandonando la lógica concursable e integrando la realidad actual de cada uno de los sectores. En esta línea se trabajará por una ley de artes visuales, en conjunto con las organizaciones y gremios del sector. 3. Nos comprometemos a promover un diálogo social vinculante con las organizaciones sindicales y gremiales del sector y los ministerios competentes para revisar y velar por las mejoras en las condiciones laborales del sector. 4. Trabajaremos por una educación artística integral e intercultural con un enfoque territorial y colaborativo.
Actualizaremos el Plan Nacional de Artes en la Educación y fomentaremos la existencia de al menos un proyecto de escuela artística por región. También proponemos una línea especial de trabajo de desarrollo creativo y artístico para infancia vulnerada, buscando instalar la relación entre la salud mental y el desarrollo cultural de comunidades, niños, niñas y adolescentes en situación de violencia y pobreza. Finalmente, promoveremos la actualización de mallas curriculares de las carreras docentes y el potenciamiento de centros de creación. Patrimonio. La Ley de Monumentos Nacionales de 1970 no representa las dinámicas patrimoniales de hoy. Para avanzar hacia una nueva definición de patrimonio, es vital que cambie la institucionalidad vigente. Requerimos de una ley que nos permita generar instancias deliberativas y de gobernanza local que logre incidir y dialogar con organismos a nivel regional y global. Si bien la nueva ley de patrimonio cultural se deberá ajustar a las definiciones del proceso constituyente, proponemos iniciar un proceso de consulta ciudadana para su reformulación, incluyendo el proceso de consulta indígena conforme al estándar del Convenio 169 de la OIT. Profundizaremos en la salvaguarda y resguardo de los patrimonios en riesgo, en conjunto con la acción de la sociedad civil, por lo que proponemos reconocimiento de sitios de memoria y derechos humanos, institucionalizar la categoría de sitios de memoria y vincular su gestión con los procesos de verdad, justicia y reparación llevados a cabo por la red de sitios de memoria y organizaciones de derechos humanos. Nueva ley de archivos, actualización al siglo XXI de los ámbitos de gestión, territorialidad y transparencia de los archivos públicos, fomento al desarrollo de archivos locales y comunitarios. Elaborar una estrategia transversal de patrimonios digitales que es urgente en el contexto actual, en que la mayoría de los soportes derivados de manifestaciones artísticas y culturales se producen en formatos obsolescentes, carentes de estrategias de preservación apropiadas. Dicha estrategia debe involucrar a todos los actores vinculados a la salvaguarda y difusión de los patrimonios a lo largo del país. Potenciar las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro que ayudan en la toma de conciencia de nuestra diversidad cultural y a convivir con armonía con nuestro medio ambiente. Medios y libertad de expresión. Para una democracia plena es fundamental que esté garantizado el derecho a la información, la libertad de expresión y que los medios de comunicación estén protegidos de todo intervencionismo y presiones indebidas del gobierno en ejercicio. La participación ciudadana debe incidir en la labor de los medios, expresando sus inquietudes, propuestas e intereses. El rol del Estado para la profundización democrática en el ámbito de las comunicaciones debe ser fortalecer un ecosistema de medios diverso y descentralizado, pluralista. Más medios es más democracia. 1. Se propone desarrollar un nuevo sistema de medios públicos, más robusto que el actual, que incluya televisión, radio y multiplataformas. Con ello esperamos proteger el patrimonio simbólico y que el nuevo sistema se constituya como un espacio para el desarrollo de la ciudadanía y sus expresiones de diversidad, que fomente la paridad de género, la interculturalidad y la circulación de conocimiento local, regional y nacional. Por ejemplo, se espera que el nuevo sistema de medios públicos pueda considerar medios informativos y o culturales, multiplataformas, o dedicados a niños, niñas y adolescentes, o dedicados a los pueblos originarios y tribal afrodescendiente en sus propias lenguas. Cada medio dentro del nuevo sistema de medios públicos tendrá su propio directorio, con total independencia del gobierno en ejercicio. Serán descentralizados en su estructura de administración y producción de contenidos. 2. Bajo la mirada descentralizadora, fortaleceremos el sector de los medios regionales, locales y comunitarios, atendiendo a su diversidad de plataformas, así como de modelos de gestión y administración, municipales, comerciales, comunitarios, de pueblos originarios y tribal afrodescendiente y universitarios. Esto supone asegurar una distribución equitativa de frecuencias de radio y televisión y la descentralización de la distribución en prensa escrita a través de una ley que resguarde la distribución independiente. Promoveremos medidas que resguarden los derechos de los y las trabajadores de las comunicaciones y las telecomunicaciones,
tanto en su derecho a la libertad de expresión, de información y de prensa, como en el cumplimiento de condiciones laborales dignas por parte de sus empleadores. Deporte, prácticas corporales y recreación. Debemos generar las condiciones materiales para que todas las personas disfruten del deporte, las prácticas corporales y la recreación como parte de su vida cotidiana. Promoveremos una cultura del movimiento que integre todas las etapas del desarrollo y que enfrente decididamente las injusticias económicas y de género en el acceso a estas prácticas. Por ello, proponemos las siguientes líneas de trabajo. 1. Promoción de una cultura del movimiento e institucionalidad deportiva. Impulsaremos una ley de deporte laboral que concilie el trabajo con la actividad física, la recreación, el deporte y el movimiento. Fortaleceremos el rol de las organizaciones sociales y deportivas locales y regionales a través de un fondo especial para el desarrollo deportivo, el uso prioritario de infraestructura deportiva y la generación de una red integrada de organizaciones deportivas. Apoyaremos la aplicación de un protocolo contra el acoso y abuso sexual en el deporte que incluya una perspectiva de derechos humanos. Promoveremos las prácticas lúdicas de los pueblos originarios, reconociendo sus distintas formas de organización. Ampliaremos la oferta pública y la cobertura de actividades deportivas y recreativas para grupos usualmente excluidos de estas prácticas, como la población penal o personas en situación de discapacidad. Aseguraremos el libre acceso a montañas, mar, playas, ríos, lagos y otros espacios naturales idóneos para realizar deportes, prácticas corporales o recreación al aire libre. Potenciaremos la ejecución de las prácticas corporales, la actividad física y la recreación en las calles y en la naturaleza. Actualizaremos la Política Nacional de Actividad Física y Deporte, integrando los efectos de la pandemia en las personas y en las comunidades. Fortaleceremos los servicios deportivos comunales, apoyando las estructuras de gestión local. Trabajaremos porque los recintos públicos, los de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, estén abiertos para la comunidad para estos efectos. Revisaremos la actual institucionalidad del Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte, de manera de responder mejor a los desafíos del sector, evitar duplicidad de funciones y velar por la eficiencia de los recursos públicos, tanto en el nivel central como en direcciones regionales. 2. Movimiento y recreación en la escuela. Realizaremos una actualización e innovación curricular y pedagógica en educación física, con enfoque de género, inclusivo, no sexista, recreativo y colaborativo, para generar cultura del movimiento en nuestro país. Fomentaremos un Plan Nacional de Desarrollo Psicomotriz en servicios locales de educación, para generar hábitos de vida activa desde la primera infancia. Fortaleceremos infraestructura escolar. Reforzaremos y reestructuraremos el Sistema Nacional de Competencias, potenciando los Juegos Nacionales y Paranacionales, las ligas universitarias y escolares, sobre todo en sus etapas municipales y regionales, e integrando a deportistas paralímpicos. 3. Deporte competitivo y de alto rendimiento. Velaremos por el cumplimiento efectivo de la Ley 20.737 de Federaciones Deportivas Nacionales para asegurar la democracia interna y la participación de deportistas. Avanzaremos en la protección de derechos sociales y contratos de trabajo de los y las deportistas de alto rendimiento. Rearticularemos las funciones de la Corporación de Alto Rendimiento, ADO Chile, y activaremos su rol de vinculación con el mundo privado. Fortaleceremos la infraestructura deportiva para el deporte competitivo, de acuerdo con las particularidades de cada territorio, reconociendo los deportes estratégicos según cada localidad, con un enfoque inclusivo y sostenible. Reformularemos la Estrategia Nacional de Deporte Competitivo, municipal, regional, escolar y universitario, y fomentaremos el desarrollo de ligas femeninas y paralímpicas. Potenciaremos la generación de un legado deportivo y social a través de la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, integrando y beneficiando a la comunidad antes, durante y después de los torneos. Promoveremos la asistencia gratuita de niños, niñas y jóvenes a las competencias deportivas panamericanas y parapanamericanas. 4. Fútbol profesional. Crearemos un modelo chileno de administración del fútbol profesional, en el cual las personas que son socias e hinchas
tengan una incidencia real en las políticas de desarrollo del club. Cambiaremos el plan Estadio Seguro por un programa de barrismo social y comunitario. Profesionalizaremos y dignificaremos el fútbol femenino, procurando que las jugadoras tengan un contrato de trabajo y condiciones laborales dignas similares al fútbol masculino. Para ello promoveremos las reformas legales necesarias para que las ligas y competencias juveniles y femeninas tengan acceso a los subsidios e instrumentos de fomento deportivos contemplados en la Ley del Deporte. Fortaleceremos el derecho de los medios públicos a transmitir competencias deportivas y partidos de fútbol profesional por los canales de televisión abierta.